Contrapunto Primera Emisión. Contrapunto Primera. Tenemos ya en línea directa en los micrófonos de Huancavelica 830M al señor doctor José Ayala Lazo. Muy lleno de experiencias en el ámbito de la diplomacia internacional, ¿no? De la política internacional, que hace algún rato el Ecuador está huérfano de esta política internacional. Los saludamos, le damos la bienvenida y le agradecemos, doctor, que esté con nosotros aquí en Huancavelica 830 AM, mis compañeros en la mesa de trabajo, por derecha al licenciado Lenín Activa Vega y por la izquierda mi compañera que está de festejos el día de hoy, 14 de febrero, Patti Ruiz. Bienvenido, doctor, ¿cómo está usted? Muchísimas gracias, agradezco la invitación y naturalmente deseo también lo mejor a los integrantes de la mesa de entrevista que va a tener lugar hoy día. A sus órdenes. Doctor Ayala, ¿cuál es su lectura o cómo ha recibido usted la decisión, pienso que es la decisión del primer mandatario del Ecuador, el señor Lenín Moreno, de reinsertarse nuevamente en el comercio con los Estados Unidos de Norteamérica? Y para el efecto ya hubo acá y también en Quito una reunión de trabajo, llamemos así, con el mismo embajador de los Estados Unidos ante el gobierno ecuatoriano, el señor Chacma, como una señal que de pronto ya podemos preparar, especialmente el sector público, su hoja de ruta para emprender este proceso, insisto, de llegar a algún acuerdo comercial con el primer comprador que tiene el Ecuador de sus productos exportables, como son los Estados Unidos. Doctor. Bueno, la noticia ha sido recibida en términos generales en el Ecuador con optimismo y con agrado, porque desde hace mucho tiempo las voces, sobre todo de los productores, de los cultivadores, de los pescadores, de los transportistas, de los empresarios, se hacían sentir en orden a ampliar las relaciones comerciales del Ecuador con sus principales clientes y de esa manera permitir el ingreso de divisas que primero contribuyan al desarrollo del país, que contribuyan al fortalecimiento de la dolarización que tantos bienes ha producido en la economía ecuatoriana y que den empleos, es decir, que contribuyan a resolver los problemas sociales en el Ecuador. La decisión del presidente Moreno de ampliar las relaciones comerciales con todo el mundo, pero en particular con aquellos países que son nuestros principales clientes, es una decisión acertada. Va por buen camino. El ministro ha actuado con agilidad, el ministro de Comercio Exterior, ha mantenido estas reuniones del propio presidente, ha hecho declaraciones claras a ese respecto. Creo que la participación del embajador Todman en la última reunión en Guayaquil fue muy clarificadora. Él manifestó que es necesario crear confianza internacional. Es el primer paso. Y para crear confianza internacional estamos hablando de estabilidad jurídica, estamos hablando de claras políticas comerciales y en definitiva de esos cambios que parece que el presidente Moreno quiere introducir en la hoja de ruta que el Ecuador debe seguir para mejorar su comercio, sus relaciones, facilitar su desarrollo. Todo eso ha sido, creo yo, bienvenido por el pueblo ecuatoriano. Señora, 51 minutos, estamos dialogando con el doctor Ayala, el doctor José Ayala Lazo. Doctor, en ese orden debe empezarse una hoja de ruta, pero antes va a haber una reunión del Comité de Inversiones, de Comercio e Inversiones en los Estados Unidos, que yo diría, o usted sabe más y nos puede explicar, ese sería el comienzo de este proceso para luego pues que el Estado, el gobierno, ya proyecte su hoja de ruta
que es el indicado para luego pues que siga el sector privado marcando esta hoja de ruta. ¿Así es, doctor, o no? No, mire, aproximadamente 10 años hemos perdido el tiempo en el que debíamos negociar acuerdos de comercio. Los países vecinos al Ecuador lo han hecho y está en una situación mucho más sólida en cuanto a fomento de sus exportaciones. Han ganado ya nuevos mercados, están suscribiendo cada vez mayores convenios de comercio. El Perú acaba de hacerlo con Australia, por ejemplo, un continente que se puede convertir en uno de los más grandes importadores de bienes producidos por los países de América Latina. Entonces, 10 años de haber mantenido una política opuesta radicalmente a los convenios comerciales, nos están cobrando el precio de la irresponsabilidad. En consecuencia, al presidente Moreno lo que le corresponde es no solamente trabajar en las relaciones con los Estados Unidos, sino abrir ampliamente la capacidad negociadora del Ecuador hacia todas las áreas de comercio del mundo. La cuenca del Pacífico, para comenzar, en la que todos los países latinoamericanos ribereños del Océano Pacífico ya forman parte. El Ecuador es la única excepción. Europa, se perdieron muchos años, Colombia y Perú, que con Ecuador negociaban ese convenio, lo suscribieron 4 o 5 años antes que el Ecuador, y tienen ya bien avanzadas las gestiones para ofrecer sus productos en Europa. Hemos visto con satisfacción cómo el comercio con Europa, después de suscrito el convenio tardíamente entre el Ecuador y Europa, ya está dando buenos resultados. Ha aumentado el comercio con Europa en un porcentaje significativo, lo cual es una demostración de que quienes solicitaban cambiar de políticas al presidente Correa tuvieron toda la razón a ese respecto. Entonces, para ganar esa confianza a la que ha aludido el embajador Todman, es necesario, por ejemplo, definir claramente qué quiere el Ecuador en materia relativa a la inversión de capitales. Teníamos varios convenios de garantía a la inversión de capitales. Si había algunos aspectos que podían ser negociados o debían ser negociados, había que anunciarlo con claridad e iniciar de inmediato las renegociaciones para no mantener desguarnecida esa área que interesa muchísimo a quienes quieren invertir en el Ecuador. Resultado de eso, hemos visto, Colombia y Perú tienen inversiones extranjeras por el orden de los 15 a 20 mil millones de dólares anuales, mientras de que el Ecuador ha recibido una inversión que no supera los 500 millones de dólares anuales. A 6 horas 55 minutos, el doctor José Ayala Lazo está con nosotros aquí, ex canciller de la República, y mi compañero Ledín Artida Vega tiene para usted, doctor, inquietudes. Doctor Ayala, gracias, economista. Doctor Ayala, muy buenos días. Yo quisiera su opinión en función a la conducta del Estado en aquella situación que se generó la semana anterior ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que encendió alarmas y que luego fuera aliviada por la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Se actuó de manera correcta? ¿Qué opina usted, doctor? Mire, lamentablemente yo tengo que decir que no se actuó como debió haberse actuado. Cuando en el mes de diciembre 13 miembros del Consejo Nacional de Participación Ciudadana y Control Social presentaron un pedido a la Comisión Interamericana, debió tomarse muy en serio esa situación y debió comprender el gobierno del Ecuador que los temas de derechos humanos no son triviales, que pueden dar lugar a desenvolvimientos muy importantes y que en todo caso era necesario aclarar plenamente el porqué de la convocatoria a la consulta popular que tuvo lugar el 4 de febrero, cuáles eran sus motivaciones y cuáles eran sus bases jurídicas. El tema debía ser planteado en el orden estrictamente jurídico de los derechos humanos. Lamentablemente eso no ocurrió. La Comisión de Derechos Humanos, influenciada por factores políticos, debo decirlo y reconocerlo, en esto el gobierno
no tiene nada que hacer, no tuvo nada que hacer, pero esa comisión resolvió a última hora atender el pedido de los ex vocales del Consejo de Participación Ciudadana y pedirle a la Corte la adopción de medidas cautelares. Y nuevamente, en lugar de fundamentar la defensa en el estricto ámbito jurídico de los derechos humanos, la Comisión resolvió optar por esa defensa nacionalista y politizada, que es aludir a la soberanía nacional. Nadie tiene derecho a interferir en los asuntos propios del pueblo ecuatoriano y en consecuencia la Comisión no tiene facultad y está haciendo una grosera intromisión en los asuntos internos del pueblo ecuatoriano. Esa defensa era en el plano político, era una defensa débil, era una defensa que no aludía exactamente a lo que el Ecuador debía invocar en su defensa jurídica. Ventajosamente, la Comisión, que actuó de manera que ha sido criticada inclusive por la propia Corte Interamericana, ventajosamente digo, esa actuación de la Comisión fue reconocida en su equivocación por parte de la Corte que actuando en el plano estrictamente jurídico no les dio la razón a los solicitantes, le negó la razón a la Comisión Interamericana y resolvió en definitiva en derecho, que es lo que correspondía. La Corte decide en derecho. De esa manera, el gobierno... Doctor Ayala, usted señala algo que es bastante serio, bastante grave, y es que la Comisión Interamericana actuó en base a intereses políticos. Caramba, qué grave que es que el sistema interamericano, que debe proteger los derechos humanos de los habitantes del continente, actúe, obre en base a ello y no a los argumentos, a los criterios, a la norma. Es lamentable, tremendamente lamentable. Mire, yo escuché la opinión de un gran jurista ecuatoriano, el doctor Ramiro García, quien decía que hay que tomar en consideración que la votación final en el seno de la Corte inclusive era predecible. Y al darle este calificativo de predecible, él insinuaba que se podía pensar cómo iban a votar sus integrantes tomando en cuenta su filiación política. Entonces, no hay duda que ese es un defecto muy grave, que está afectando al sistema interamericano, pero ventajosamente la decisión final de la Corte fue en estricto derecho, y eso le favoreció a la votación popular. No había que defender el principio de soberanía o de atacar la injerencia, considerándolo así, injerencia en asuntos internos del Estado, sino defender jurídicamente las competencias del Ecuador, la legalidad de su convocatoria a la consulta popular, el pronunciamiento del pueblo y la práctica y los reglamentos y normas vigentes en el Sistema General de Protección de los Derechos Humanos de nuestro hemisferio. Doctor Ayala, permítame la interrupción y permítame alejarme un poquito del tema interno. Quería consultarle también en honor al tiempo sobre la resolución de los países que van a intervenir en la 7ª Cumbre de las Américas sin Venezuela y con un claro rechazo al régimen de Nicolás Maduro. Esto es algo que no se había visto, una actuación así consolidada y directa, al menos en los últimos años, ¿no? Ciertamente el Grupo de Lima, compuesto por 14 países de América Latina, más 3 nuevos adherentes que todavía, pero que engrosan el grupo, allá lo llevan a 17, han hecho 2 declaraciones sobre el tema Venezuela. La primera declaración censurando de manera muy firme las actitudes del gobierno del señor Maduro, violatorias de todos los principios democráticos y de los principios del derecho internacional de los derechos humanos, del derecho humanitario además. Una declaración clarísima de condena y una exigencia de que se cambien esas actitudes para dar lugar al pronunciamiento del pueblo venezolano. La segunda ocasión en la que el Grupo de Lima adopta una decisión firme y también acuerda un comunicado acaba de ocurrir hace 1 o 2 días. Y en ese comunicado nuevamente se vuelve a censurar a las actitudes autoritarias del señor Maduro. Se censura el proceso ya aprobado por él de elecciones anticipadas en un convulsionado país como está ahora Venezuela,
y se le pide actuar en forma tal que pueda garantizarse el pronunciamiento libre y democrático del pueblo venezolano. Mientras esto ocurre con el auspicio y la censura, auspiciando la declaración y censurando al gobierno venezolano, 14 y más 3 gobiernos de nuestro hemisferio, el Ecuador no solo que guarda un silencio absolutamente culpable, inaceptable sobre el caso de Venezuela, sino que en su momento ha llegado a alabarle al régimen, a señalarle como una democracia ejemplar que defiende los derechos del pueblo y los intereses de la nación. De modo que llama la atención y es censurable que nuestro gobierno se muestre insensible a la realidad dramática de Venezuela. 7:02 en Ecuador continental. Ustedes están escuchando Radio Huancavilca 830M, la Che Grande, la información, dialogando con el señor doctor José Ayala Lazo, ex canciller de la República del Ecuador. Usted, mi querida Pati. Gracias, economista. Buenos días, doctor Ayala Lazo. ¿Por qué cree usted que Ecuador no pertenece al Acuerdo de Lima? Los países que integran están prácticamente fuera de este organismo. Y también se ve como que muy tibio en cuanto al pronunciamiento de la política internacional a la crisis de Venezuela. Mire, como es un grupo formado por aquellos estados o gobiernos que coinciden en apreciar la necesidad de propiciar el respeto a los valores democráticos de nuestro continente, naturalmente ese grupo es de libre adhesión. El país que quiera suscribir las declaraciones que el grupo trabaja sobre temas políticos continentales puede manifestarlo y de hecho pasa a ser miembro del grupo. Repito, el Ecuador no lo ha hecho porque el Ecuador considera, según la agenda de política exterior preparada por la Cancillería y difundida hace pocos días, considera más bien que ideológicamente debe estar cercana a la ALBA, a la UNASUR y a otras organizaciones que están prácticamente o desaparecidas o en franca agonía, pero que obedecen a una visión del socialismo del siglo XXI que tanto daño ha causado a nuestro continente. De modo que es esa la razón por la cual no consta el Ecuador entre los auspiciantes de esta declaración de censura al presidente Maduro. Doctor Ayala Lazo, ¿usted cree que quizás esta serie de errores por parte de la Cancillería, ya hablando y tomando en relación la pregunta que le hizo Lenín, ha sido una racha de malas decisiones? ¿Quizás sea el momento de cambiar a la Canciller? Ese es un asunto que le corresponde decidir al presidente Moreno, todos lo sabemos. Pero el presidente Moreno tiene que manifestarse sensible a la opinión pública. Mire, no hay una opinión seria nacional, imparcial, de gentes ecuatorianas que solo miran el bien del país, que no coincide en señalar que se necesitan cambios en dos frentes de trabajo del gobierno del señor Moreno. Uno, el frente económico. Se está esperando con optimismo que ciertas declaraciones den lugar a esos cambios. Y dos, el frente internacional. Es necesario aclarar las cosas, es necesario que el ministro Campana, que está empeñado en ampliación del comercio exterior del Ecuador, no sea contradicho en sus actitudes con otro ministerio que se empeña en mantener la posición de censura a los tratados de comercio o en mantener el principio de la soberanía westphaliana, o sea, de hace 400 años, en un contenido que ahora ya no puede tener, dada la interdependencia entre todos los países del mundo. De modo que es el presidente Moreno el que, sensible a esa opinión pública nacional, alguien la ha calificado como una guerra de armas pesadas contra la canciller. No es una guerra, es una opinión de crítica a sus actitudes. El presidente Moreno, digo, es el que tiene la responsabilidad de sensible a esas críticas y esas manifestaciones de opinión, tomar las medidas pertinentes. 7:06. Bueno, doctor Lazo, doctor Ayala, realmente pues las escuelas de diplomacia hoy por hoy están llenas sus aulas. Los chicos, las nuevas generaciones vienen preparándose, pero resulta que quienes deben de estar en las embajadas, en los consulados, en las agregadurías comerciales o de negocios, no son precisamente personas que se han preparado
en este ámbito, sino exfutbolistas, ex cantantes o cantantes, artistas, etcétera, como casi que atropellando, permítame el término, a los estudios, a la preparación en la diplomacia internacional. Esa es una reflexión que la tengo y que se la doy a usted, doctor, quien pues indudablemente es la persona indicada con toda su experiencia y preparación, doctor Ayala. Mire, usted anota un problema que es uno de los problemas más delicados por los que atraviesa la estructura del servicio exterior ecuatoriano. El servicio exterior desde hace unos 30 años fue el que decidió por sí mismo prepararse y actualizarse permanentemente. Se creó para el efecto la Academia Diplomática en el interior de la Cancillería. Al mismo tiempo, ya las universidades ecuatorianas, dos recuerdo, una en Guayaquil y otra en Quito, establecieron sus escuelas de diplomacia. Y hubo una cierta divergencia entre cómo funcionar a ese respecto. Se pensaba que el otorgamiento de un título universitario debía ser una facultad exclusiva de esas escuelas de diplomacia universitarias. La Cancillería nunca otorgó títulos, no era su función. La escuela de diplomacia era actualizar a todos los diplomáticos que ya estaban como parte del servicio exterior ecuatoriano después de pasar una serie de concursos. Eso fue destruido sistemáticamente por el señor Correa. La Academia Diplomática fue anulada, su estructura, digámoslo así, fue incorporada al estudio al Instituto de Altos Estudios Nacionales, el IAEN, que a su vez fue politizado, dirigido inclusive por ciudadanos extranjeros vinculados al partido Podemos en España. Entonces se anuló la preparación para la diplomacia y empezaron a nombrarse, porque se interpretó la ley en ese sentido, destruyéndola, para los cargos administrativos inclusive, o primeros secretarios, segundos secretarios, consejeros y obviamente embajadores, a los que hacían méritos políticos. Desapareció la carrera diplomática en el Ecuador. En consecuencia, ¿cómo se puede esperar una diplomacia eficaz, eficiente, si van a desempeñar esos cargos personas que nunca han tenido experiencia ni suficiente preparación en la materia? Es por eso que nos encontramos en una situación de desprestigio internacional y de crisis para la Cancillería que exige una reestructuración total de la carrera diplomática. A Dios gracias, las universidades ahora ya se han multiplicado en la creación de escuelas de diplomacia, lo cual es un enorme y positivo aporte a la preparación profesional de quienes aspiren a ser diplomáticos. Pero no pueden cumplir esa aspiración porque todo cargo diplomático ahora, o la mayor parte, están destinados a los partidarios de Alianza País, o sea, de la ideología del socialismo del siglo XXI. Lamentablemente eso se mantiene hasta el momento. Muy bien, doctor José Ayala Lazo, gracias por estar con nosotros. Desde acá le deseamos que tenga un buen día de la amistad y del amor. Que le vaya muy bien, ¿ah? Muchas gracias a todos ustedes, mis sentimientos recíprocos de afecto y respeto. Huancavelica, la H grande de la información.